Bueno, entonces, inicialmente, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Eduard Carrillo, pues me encuentro actualmente en el 10º semestre. Soy integrante de la Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia, gestor social de la Fundación Publicol en Antioquia y coordinador de investigación de la Fundación Publicol. El día de hoy, en la noche de hoy, vamos a hablar sobre hipnosis. Esa es nuestra tabla de contenido, el cual vamos a tratar. Vamos a hablar inicialmente cuál es la reglamentación que nos rige para las enfermedades raras, la definición de qué es una glucogenosis, la clasificación clínica, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones y el manejo en urgencias como tal. Entonces, ¿qué son las enfermedades huérfanas? Basándonos bajo la ley 1392 del 2010, abro comillas, por medio del cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población que padece enfermedades huérfanas y sus cuidadores. No obstante, en el artículo 2 precisamente denominan como que son las enfermedades huérfanas como tal, que serían aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor por cada 2.000 personas. Comprende las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas, en donde las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo y afectan ordinariamente a la población más pobre y no cuentan con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles a la población afectada, algo que vemos muy frecuente pues, en nuestra población como tal. Tenemos a su vez que tener en cuenta antes de empezar a hablar sobre glucogenosis es la resolución 5265 del 2018, en el cual actualiza el listado de enfermedades huérfanas como tal. Yo traje el código CIE-10 y algunas de las enfermedades o algunos de los tipos de glucogenosis que se encuentran inscritas. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con la enfermedad de Andersen amilopectinosis, déficit de fosfofructoquinasa muscular, que es la enfermedad de Carubi, déficit de fosfoglicerato quinasa, que es la glucogenosis tipo 10, glucogenosis tipo 0, tipo 9, enfermedad de Bonnier, enfermedad de Pompe y otros tipos de glucogenosis. Si vamos a ver algo muy frecuente y algo en común que tienen, y es que todas van a tener el código E740 como tal. Muchos se preguntarán entonces qué pasa con el resto de tipos de glucogenosis. Pues actualmente no se encuentran incluidas directamente pues, en la resolución. Sin embargo, ya estamos trabajando en eso para poder cubrir la gran cantidad de patologías como tal. Entonces, ahora bien, ¿qué es una glucogenosis? Entonces, tenemos que la glucogenosis son un conjunto de trastornos metabólicos hereditarios que tienen una alteración en algunas de sus enzimas que son importantes para síntesis o degradación de glucógeno, sea a nivel muscular, hepático y en algunos tipos de glucogenosis puede ser hasta renal. Su gravedad depende del tipo de glucogenosis. Hay unos tipos que son mucho más graves que otros, toleran más la hipoglicemia. Su incidencia general en Europa y Canadá, en Estados Unidos, es de aproximadamente uno en cada 20.000 habitantes. Sin embargo, de ellos, los tres tipos de glucógenos más frecuentes son la tipo 1, la tipo 3 y la tipo 9. Son como uno de los más frecuentes que se encuentran en nuestra población. Acá tenemos una extensa clasificación de los diferentes tipos de glucogenosis. Son alrededor de más de 12 tipos, en el cuales tenemos importantes, como ya le había mencionado, la enfermedad de tipo 1, la enfermedad de Bonnier, que es lo que puede ser tipo 1A o tipo 1B, la tipo 3, tipo 3A, que ambas se van a diferenciar dependiendo si afectan solamente en el hígado o riñón, como la glucogenosis tipo 1A, o la tipo 1B, que aparte de que tienen esos órganos afectados, también van a comprometer el sistema inmunitario, especialmente los neutrófilos, que son causantes de la variedad de enfermedades
infecciosas, por los cuales se presentan mucho en consulta y urgencias. Y la glucogenosis tipo 3, que también puede ser tipo 3A o tipo 3B, dependiendo de dónde afecta, si es en el hígado, y músculo y corazón, tipo 3A o netamente el hígado. Y acá es importante porque vamos a poder diferenciar según la clínica o más bien según los laboratorios, que eso lo veremos en las diapositivas siguientes. Otros tipos de glucogenosis tipo 4, 5, 6, 7, 9, 10, entre otros, que también pues, se encuentran en esta clasificación. Tengamos en cuenta que estos tipos de glucogenosis también tenemos unas que son cetogénicas, que son la glucogenosis tipo 0, tipo 3, 6 y 9, ¿cierto? Que obviamente pues unas de sus diferencias van a ser los cetónicos, dependientes de la vía pues afectada. Acá podemos ver que este esquema me parece excelente. Es un esquema que resume toda la clasificación pasada y lo que nos permite observar es, según el tipo de glucogenosis, en qué parte se encuentra afectada. Por ejemplo, tenemos acá la glucogenosis tipo 4, en donde se nos va a afectar es en la enzima ramificante, o sea, en la síntesis de glucógeno, o la gluconosis tipo 3, que va a ser en la enzima desramificante, que ya va a ser en la glucogenólisis. Tenemos otras también como acá. Podemos ver la glucogenosis tipo 1, tipo 7, tipo 12, que van a estar como en la vía de la glicólisis, ¿cierto? Y otros tipos de glucogenosis como la glucogenosis tipo 2 o de Pompe, que es a nivel lisosomal, su afectación. Entonces, este es como un esquema que nos va a resumir muy bien las vías metabólicas y que complementa el cuadro anterior para poder correlacionar la clínica y las manifestaciones bioquímicas y rutas alternas en el cual estos compuestos que se acumulan van a tomar. Entonces, si muchos pensamos cómo hacemos para diferenciar cada tipo de glucogenosis o cómo sé que cuál es cuál, acá tenemos dos, bueno, son dos esquemas realmente. Inicialmente, entonces vamos a pensar, ¿tenemos hepatomegalia? Sí y no. ¿Cierto? No tenemos hepatomegalia, pero presenta cetonas en la mañana, entonces digamos, si no las presenta, buscamos otros desórdenes, porque quiere decir que no nos está afectando ni el hígado, ni no nos está afectando pues ya otras vías. Si las tiene, vamos a pensar en la glucogenosis tipo 0. Ahora bien, si aparte de la hepatomegalia, el paciente tiene lactato, tiene hipoglucemia, y a su vez le sumamos que tiene neutropenia, vamos a pensar en la glucogenosis tipo 1B, porque nos va a afectar a los neutrófilos como tal. Pero si no, sería la glucogenosis tipo 1A, que una de sus características es la hiperlactatemia, hipertrigliceridemia, hipoglucemia, con ausencia de cuerpos cetónicos. Si no tiene lactato o hipoglucemia, ¿cierto? Pero presenta cetonas y en algunas ocasiones puede variar con cierto grado de hipoglucemias, ya vamos a pensar. Si no las tiene, buscamos otros diagnósticos. Y si es positivo, vamos a pensar en la glucogenosis cetogénica, que entre esas incluiría también la glucogenosis tipo 0. Entonces acá ya vamos a empezar a mirar si según los niveles de AST y ALT, vemos que acá nos están mencionando que si están por encima de su valor normal, y es algo muy característico de la glucogenosis tipo 3, ¿cierto? Tanto en la 3A como en la 3B, ¿cierto? Que porque son pacientes que no van a tener AST muy bajas, van a tener AST transaminasas de 5.000, mayores de 4.000, entonces son unas transaminasas demasiado elevadas y que son muy características. Y ya dependiendo, miramos, bueno, entonces tenemos la ceca elevada, o sea, nos está afectando también el músculo o solamente nos estamos molestando el hígado. Si solamente es el hígado, pensamos entonces en la glucogenosis tipo 3 que ahorita le había mencionado, que es la B, pero si aparte de eso nos está acumulando glucógeno en el músculo y en el hígado, ya acá sería la glucogenosis tipo 3A. Va por acá, tipo 3A y tipo 3B. Listo. Si es un paciente masculino y no tiene alteración de transaminasas, ya vamos a pensar pues ya en otros tipos de glucogenosis, que la glucogenosis tipo 9, que pueden ser varias, puede ser glucogenosis tipo alfa, gamma,
o la gluconosis tipo 9 beta, ¿cierto? Dependiendo del caso, pues nos puede dar una idea como tal. Entonces, no es hombre, ¿cierto? Y miramos qué fenotipo tiene. ¿Es un fenotipo severo, o es leve, o es moderado, ¿cierto? Si es un fenotipo severo, tipo 9 gamma, y si no, la gluconosis tipo 3, 6 y 9. Son unos tipos de glucogenosis que como tienen la vía gluconeogénica conservada, pueden sufrir esas necesidades de hipoglucemia por otros sustratos que no son glúcidos. Eh, bueno, entonces, y ya en lo otro miramos la gluconosis tipo también como diagnósticos diferenciales 3, 6 y 9, en caso de que no sea un fenotipo severo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o cómo se nos van a presentar en la consulta de estos pacientes? Bueno, tienen talla baja, intolerancia en ejercicio, mucho más frecuente en las musculares, megalias, característica en ambas, sea porque tenga una nefromegalia o una hepatomegalia, que es algo mucho más frecuente, como podemos ver en este niño. Vemos un abdomen muy distendido, posiblemente por una hepatomegalia marcada. Tono muscular bajo, más que todo también en las musculares, cansancio, obesidad e infecciones a repetición. En esto de la obesidad está muy relacionado con la glucogenosis tipo 3, ¿cierto? En donde tienden a hacer a esteatosis como tal, ¿cierto? Y aumento en la movilización de ácidos y grasos para suplir como esas necesidades glicémicas. Acá podemos ver otras de las características clínicas de los niños con glucogenosis, que es una cara redonda, unas mejillas como amombadas, ¿cierto? Y la hepatomegalia, que, y con abdomen distendido, que es muy probable que la niña que está en esta foto también se presente. Diagnósticos, bueno, no voy a mencionar mucho los diagnósticos diferenciales, pero voy a aprovechar algo acá. Y es que son muchos realmente, desde una gastroenteritis, amebiasis, una diabetes o un síndrome de Maurach, que también es un tipo de glucogenosis y como vamos a ver más adelante, no todo paciente que tenga histopatología glucógeno intracelular es una glucogenosis, pero nos puede orientar ayudado pues de la clínica. Estos pacientes son niños reconsultantes, no son niños que es de una sola consulta. Por lo general tienden a ser muy frecuentes, en algunas ocasiones pueden llegar a un estado crónico como una convulsiones o presentar signos de cetoacidosis que también se en cuenta. Y quise hacer énfasis en la hipoglucemia en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos temblor, sudoración, ansiedad, visión borrosa, fatiga, taquicardia, vértigo, irritabilidad, cefalea o hambre. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que no todos los pacientes con hipoglucemia se van a presentar de la misma manera. Los pacientes con glucogenosis tienen algo muy característico y es que uno pensaría, bueno, si es un paciente que tiene un control metabólico adecuado, pues lo más probable es que no los tolere, ¿cierto? O sea más tolerable. O si el paciente tiene mal control metabólico, es más probable de que nos llegue más grave. Pero en glucogenosis pasa todo lo contrario. Y es porque son estos pacientes, tienen como una adaptación orgánica que podemos tener pacientes con una glucosa de 40 y pueden estar jugando y pueden estar normales, porque son otras vías que les están satisfaciendo sus demandas energéticas. Y ahí es donde es importante tomar otros, como otros laboratorios o en el momento otras mediciones, como cetonas, que no a todos se les pide, pero es muy importante para ayudarnos a diferenciar, porque si tenemos un paciente con una glucosa de 40, lo más probable es que tenga las cetonas elevadas. Y si este las tiene, nos puede hacer pensar de que el paciente pues requiera como un manejo, un abordaje lo más pronto. Entonces, como acá lo mencionan, paciente con un adecuado control metabólico, síntomas mucho más agudos, se presentan como más crónicos o más llamativos. Pacientes con un mal control metabólico, síntomas mucho más tardíos debido pues a la adaptación previamente mencionada.
¿Cuál es el diagnóstico? Listo. Inicialmente, sospecha clínica, como ya lo había mencionado, paciente que consulta a repetición, paciente que le hacen el manejo y al ratico vuelven y otra vez está descompensado, paciente que no tolera la vía oral, que se ve fatigado, irritable, eh, nos, nos lacta, otros, otras características clínicas. La confirmación puede ser histopatológica o pruebas moleculares, pero hago mucho énfasis en la histopatológica, como la había mencionado, que no todo paciente que tenga glucógeno intracelular sea una glucogenosis. También pensar en el síndrome de Maurar, que es debido a que se presenta a edades muy tempranas con acúmulo de glucógeno intrahepático debido a un mal control durante el tratamiento de la diabetes. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Las pruebas moleculares que nos van a permitir no solamente a confirmar el diagnóstico, que decirnos cuál es el defecto como tal y a su vez diferenciar entre los diferentes tipos de glucogenosis. Hay otro que no lo puse y es la medición de la actividad enzimática, que también nos puede indicar sobre la gravedad del cuadro en el cual se pueda presentar estos pacientes con glucogenosis. Acá tenemos una imagen histopatológica donde vemos grandes inclusiones de lípidos, esto es un hígado graso, ¿cierto? Vemos también algunos hepatocitos con glucógeno, núcleo que está hacia la periferia y vemos también que tiene una fibrosis periportal. Acá hay mucho más, lo podemos ver mucho mejor. Podemos ver que son unos hepatocitos que tienen abundante contenido de glucógeno, con pálido, con una membrana celular que es muy bien diferenciada, se puede ver a simple vista, y algunos núcleos con glucógeno dentro de ellos. Esto sería lo que llamamos nosotros como un patrón en mosaico. Esta imagen fue tomada en un paciente con glucogenosis tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento? Listo, entonces, antes de hablar del tratamiento, eh, es importante también mirar cuáles son los objetivos. Entonces, tenemos entre ellos, primero, es evitar la hipoglucemia, ¿cierto? Si evitamos la hipoglucemia, evitamos todas esas complicaciones neurológicas, pues, por convulsiones a repetición. Y a su vez disminuimos, pues, el aumento de otras vías metabólicas que puedan afectar el cuerpo. Prevenir las complicaciones de daño neurológico, mantener el crecimiento, son niños que tienen una talla baja y la glucosa es importante para el desarrollo y para el crecimiento. Normalizar los biomarcadores bioquímicos, que apenas se me fue por acá. Los marcadores bioquímicos, transaminasa, lactato, cetona, entre otros, y mejorar la calidad de vida. Y acá es muy importante porque sabemos que pues actualmente los pacientes con enfermedades raras tienen muchas limitaciones tanto en el acceso de la salud y en el conocimiento y manejo y abordaje de la enfermedad. Entonces, como médicos, si podemos orientar y con lo que sabemos ayudar a estas familias, ellos lo toman de una manera muy adecuada. Otros puntos importantes, los patrones de sueño. Son familias que al inicio les da muy duro. Tener un adecuado patrón de sueño puede generar estrés, ansiedad, y los niños tal vez de un mal rendimiento escolar, no solamente por las hipoglucemias, sino porque no duermen, no descansan. Y como vamos a ver más adelante, el tratamiento es cada 4 horas. Usted no sé si alguno imagina levantarse todos los días a las 2 o a las 6 de la mañana a tomar almidón de maíz cada 4 horas, que es algo como muy fatigador. Sin embargo, hay una terapia pues que se ha venido implementando, que más adelante la mencioné, que alarga esos periodos y mejora la calidad del sueño. Los síntomas de hipoglucemia previamente mencionados, el tiempo de alimentación,
que es muy, muy importante, tanto en las dosis del almidón cada 3 a 4 horas, por lo general es cada 4 horas, los registros de glucosa antes y después de la comida, antes y después del ejercicio, antes de almidón. Pero hay que tener muy en claro, esto se cumple más que todo en aquellos pacientes que están recientes y que necesitamos saber o conocerlos metabólicamente cómo se comportan. No es que a todos los niños se les tome antes de cada dosis de almidón o después. Pero sí es muy importante es tomar en el ejercicio y en las comidas con mayor frecuencia. Tolerancia del almidón, vamos a ver que al inicio de la vida hay ciertas enzimas que todavía están inmaduras, ¿cierto? O pues prácticamente no se encuentran, como la amilasa. Por lo tanto, muchos no pueden tolerar las dosis de fécula de maíz, van a tener síntomas de mala absorción, de irritabilidad o no van a tolerarlos adecuadamente. ¿Cuándo se recomienda? Pues alguna literatura dice después de los 6 meses, otros después del año y muy pocos después de los 2 años. Por lo general hay unas enzimas sintéticas que es la pancrelipasa, tiene amilasa, lipasa y no me acuerdo cuál otra, son tres, que ayudan a tolerar un poco mejor estas dosis de almidón, mejorando el suministro. Los hábitos intestinales también son muy importantes y están relacionados pues con la fécula de maíz previamente dicha. No sé si voy muy rápido o si de pronto voy muy rápido me dicen. Bueno, en cuanto a la definición de los carbohidratos, vamos a tener que es una principal fuente de energía utilizada por el organismo, quien los procesa para transformarlo en glucosa, para ser liberada a la sangre y transportada pues a las diferentes células del organismo. Para antes de seguir hablando del tratamiento, es muy importante conocer cómo se distribuyen los carbohidratos. Entonces tenemos unos carbohidratos de absorción simple o rápida, y entre ellos tenemos la fructosa, la glucosa, la lactosa, que estos serían unos disacáridos, o los monosacáridos, como son la lactosa, sacarosa y la maltosa como tal. Acá tenemos unos ejemplos, la leche, las frutas, la miel, qué pena, no sé si tengo acá un inconveniente. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Eduardo. Ok, Sí, Eduardo. perfecto. Pensé que estaba hablando solo, que no se veía. Entonces tenemos acá los disacáridos y los monosacáridos, ¿cierto? Que hoy son pues de absorción rápida y que están totalmente prohibidos en estos pacientes. Y tenemos los de absorción lenta o complejos como son el glucógeno, la fibra y almidón, que es que ahí tenemos pues la fécula de maíz. Acá tenemos cereales, legumbres, tubérculos, raíces, pastas, entre otros. Entonces, en cuanto a la alimentación, tenemos que los recomendados son carbohidratos complejos entre el 60 y el 70%, proteínas del 10 al 15, grasas del 10 al 15 y evitar lactosa, sacarosa y la fructosa. Esto es realmente un golpe muy duro para los niños, ¿cierto? Como tal. Es algo difícil tener un manejo adecuado cuando están inician la etapa escolar, donde los niños empiezan algunos prueban los dulces, gustando y los docentes no siempre están muy pendientes de ellos, entonces es un trabajo como muy fuerte de manejo. Esto es una gráfica que es muy importante y acá nos ayuda a entender cuál es la velocidad por la cual nos va a ayudar pues estos tipos en cuanto a la enzima como tal. Entonces vamos a tener que los carbohidratos aumentan entre media hora a una hora, entre el 90 y el 100% se convierte a glucosa. Las proteínas
a las 12 a las 4 horas con un 50% que se convierte a glucosa y los ácidos grasos o las grasas entre 8 a 10 horas y un 10% se convierte en glucosa. Y esto nos da a entender de que las grasas nos van a mantener como unos niveles de glucosa como mucho más estables, ¿cierto? No va a haber tanto una alteración como a nivel de la insulina como lo haría los carbohidratos, que más adelante les mencionaré algo importante en cuanto a los carbohidratos y las dosis de almidón. En cuanto a los hidratos de carbono como tal permitidos, tenemos que este es uno de los números mágicos, de 10 a 15 gramos por comida. Eso es realmente muy poquito. Si lo comparamos en arroz, puede ser media cucharadita de arroz o una cucharada de arroz. Puede ser una sola papa, una tajadita de papa, o puede ser simplemente una o dos papitas de paquete que pueden consumir por comida. No sé por qué esto se me va tanto. Mínimo 10 gramos. ¿Por qué? Porque con alrededor de 10 gramos es lo que el cuerpo necesita como para mantener como todas sus funciones. Y en algunas partes, en algunos doctores, creo que es el doctor Damian Cohen, lo toleran hasta 20 gramos por comida. Pueden comer tostadas, galletas, papa, arroz integral, pastas integrales, legumbres, pero para esto no quiere decir que sea así a libre demanda, sino que hay que saber un poquito de las etiquetas para poder hacer una conversión. En cuanto a las proteínas, pues las proteínas no están totalmente rechazadas, al contrario, se les recomienda a los pacientes un alto consumo, como filete de pescado, pechuga, huevo, en especial la clara, porque la yema tiene el colesterol y aumenta pues, los triglicéridos y toda esa parte. Los quesos duros, mucho me preguntará por qué si el queso pues, se supone que debería tener lactosa, ¿cierto? Pero vemos que estos quesos duros, como el parmesano, el cheddar o el mozzarella, a ellos durante su proceso le retiran la galactosa. Entonces, bien, pueden ser muy seguros. De hecho, una taja de queso puede funcionar como un snack. El yogur también se les puede dar a los niños y entre las grasas se prefiere pues las grasas que sean de aceite de oliva. En cuanto a la alimentación como tal, se recomienda muchas verduras, que lo más que puedan, tanto verduras como proteínas. Entonces tenemos la espinaca, lechuga, brócoli, repollo, pepino, champiñones, apios, espárrago. Del grupo A, que tiene alrededor de 5% de hidratos de carbono, o del grupo B en un 10%, que es la cebolla, berenjena, zanahoria, alberja y nabo. El grupo C contiene mucho más, alrededor del 20%. En cuanto a las recomendaciones por grupo nutricional, eh, acá tenemos que los azúcares, lo mínimo, o lo tenemos que tratar de que sea menos de 5 gramos por comida, ¿cierto? Tanto en los pacientes con glucogenosis como en general. Esto lo podemos mirar en las etiquetas. Carbohidratos, mínimo de 10 a 15 mencionado previamente. Y en estos tipos de pacientes, las proteínas que se recomienda entre 2 a 3 gramos por kilogramo día en los pacientes con glucogenosis 0, 6, 9. Y en el tipo 3 de 3 a 4 gramos por kilogramo. Las pacientes con glucogenosis tipo 1A, pues aunque algunos refieren entre 0.8 a 1 gramo, no tienen así como una pauta muy específica porque lo de ellos es netamente hepático, renal o inmunitario. Eh, Ahora bien, en cuanto al almidón de maíz, sabemos que primero que todo es el pilar fundamental del tratamiento de pacientes con glucogenosis. Es prácticamente, entre comillas, podríamos decirlo, el medicamento de control. Es un carbohidrato de absorción lenta, se absorbe alrededor entre los 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, pilar fundamental del tratamiento. Se suministra cada 3 a 4 horas, esto es súper importante, temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si el almidón de maíz se calienta, se naturaliza, se rompen los enlaces
y se convierte en un almidón de absorción rápida. La edad de inicio, como lo había mencionado, algunos mencionan entre los 6 meses a un año. La dosis se debe individualizar. Alguna literatura dicen de 1.2 gramos por kilogramo, otros 1.7 o 1.5, pero pues en las veces que he estado es muy individualizado. Eh, Utilizar la báscula es muy importante, pesarlo, no es así a libre demanda. Sabemos que un sobretratamiento nos puede conllevar a obesidad o alteraciones pues en la parte de triglicéridos y entre otros. No comprar en grandes cantidades, porque en algunos casos se ha visto que cuando compran los bultos o no hay un adecuado almacenamiento, empiezan como a llenar de hongos o pierde su eficacia. Y acá quiero hacer, bueno, va para un momentico, porque quiero explicarles una gráfica, porque es que en estos pacientes les voy a explicar por qué no se tiene que dar el almidón de maíz antes que las comidas. El almidón de maíz se tiene que dar después de la alimentación. Entonces vamos a hacer dos gráficas. Uno que es almidón de maíz después de las comidas y almidón de maíz antes de las comidas. Acá tenemos la glucosa, el tiempo en ambas gráficas. Entonces, ¿qué pasa si le damos el almidón de maíz primero al paciente? Entonces acá tenemos, sube, sube, hace una meseta. Ahora bien, ¿qué nos va a pasar con la insulina? La insulina va a subir, ¿cierto? Pero si yo a estos pacientes le doy la comida mucho tiempo, 30 minutos después, vamos a tener que va a empezar a subir sus niveles, va a llegar a un punto donde va a empezar a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar con la insulina? La insulina hace su pico y va bajando a medida del tiempo. No sé si podemos ver acá qué va a pasar con esta dosis, que va a llegar a un punto donde este pico de insulina me va a bajar los niveles de glucosa. Bueno, siente un poco la raya. Pero a medida de por acá, cuando empieza a hacer el pico, empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el niño no va a mantener sus niveles de glucosa estables y va a hacer una hipoglucemia por los altos contenidos de insulina que se tienen. Ahora vamos a ver qué pasa si la damos después. Les damos la alimentación, sube, empieza a bajar. Ahora la insulina hace su pico y empieza también a bajar. La insulina hace su pico y empieza a bajar también, paulatinamente. Damos el almidón de maíz 30 minutos después. Mire que ya la insulina ya se encuentra elevada. Por lo tanto, cuando le demos el almidón de maíz y haga su meseta, sus niveles de insulina van a tener la capacidad de mantenerle una glucosa con niveles estables. Y aquí es la importancia de que muchas de las familias que tenemos que no sabían esto, veían que no mejoraban sus laboratorios, seguían los triglicéridos altos, mantenían con hipoglucemias, cuerpos cetónicos elevados, y que apenas empezaron a mejorar este régimen del almidón de maíz, sus niveles de glucosa y laboratorio empezaron a mejorar. Entonces ya como por último vemos acá pues los dos puntos importantes entre la insulina y la glucosa y acá vemos una comparación evidente. Esto es como una gráfica como muy a grosso modo de lo que nos puede pasar. Bueno, ¿cuáles son algunas de las dificultades? Tenemos que los horarios nocturnos, previamente mencionados, pacientes escolares,
forma de preparación, cambio y marca del almidón, ¿cierto? Algo muy importante, aunque acá nos queda esta rayita, y es que estos pacientes, por nada del mundo, deben de tener la alarma al lado, más que todos los papás, porque eso nos pasa a todos muchas veces cuando nos queremos levantar temprano, lo primero que hacemos es apagar la alarma. Y apagar la alarma en un niño con glucogenosis puede causar la muerte, es devastador, entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo general se recomienda que la alarma esté a una distancia considerable y que tengan como muchos tiempos como para que la persona pueda estar constantemente avisada. En pacientes con glucogenosis tipo 1B, pues por como tienen una alteración también a nivel inmunitario, la nutrición gástrica no es muy adecuada, a no ser de que estén previamente controlados. Sus niveles de neutrófilos pues estén cerca del rango normal y pueda soportar la nutrición, porque se ha visto infecciones y signos de inflamación en el lugar. Glicosad es un almidón de maíz procesado al calor. Tiene altas concentraciones de amilopectina y permite unos periodos de ayuno mucho más largos, hasta de 7 a 10 horas. ¿Cuál es el problema? Que acá en Colombia no lo tenemos, hay que traerlo, creo que no, si no estoy mal, de Estados Unidos, no me acuerdo bien, pero algunas familias creo que lo han podido conseguir. Mejora la tolerancia, o sea que mejora los signos de irritación. ¿Qué pasa o qué hacemos durante el ejercicio? Es muy importante que antes de iniciar el ejercicio los pacientes consuman una cantidad de snack. ¿Qué es un snack? Puede ser una galleta, puede ser una porción de jamón, que sería la proteína, alrededor de entre 5 a 10 gramos de carbohidratos. Este es como el segundo número mágico. Entonces tenemos carbohidratos permitidos por cada comida de 10 a 15, en algunos máximo 20. Snack entre 5 a 10 gramos para que supla las necesidades durante el ejercicio. Medí la glucosa antes y después de realizar el ejercicio. Pacientes con glucogenosis tipo 1A, 1B, solamente se mide la glucosa y se le da el snack, no cetonas, porque sabemos que estos pacientes no tienen la vía gluconeogénica activa, por lo tanto, no las vamos a encontrar elevadas o a un nivel despreciable. Pacientes con afectación muscular será mayor cantidad de proteína y en estos pues sabemos que se tiende a elevar un poco más la CK. ¿Cuáles son los azúcares o endulzantes permitidos y no? Especialmente los que más han recomendado son Stevia y Splenda, mucho más frecuente el Splenda, aunque sin embargo hay otros como dextrosa, dextrina, maltosa, manitol y xilitol. Y los no permitidos es lactosa, fructosa, galactosa, y hay que tener mucho cuidado con este, que es el sorbitol. Se metaboliza a fructosa y hacemos pues prácticamente el mismo efecto. ¿Cuándo ir a urgencias? Bueno, inicialmente cuando el paciente que está presentando hipoglucemia no responde al rescate, cuando presenta vómito porque esto aumenta la acidosis, cuando tiene diarrea de alto débito, que aparte de aumentar la acidosis también da deshidratación, y que nos puede conllevar también una alteración. Fiebre, cuando el paciente tenga fiebre, acá le damos ibuprofeno, no damos acetaminofén, porque este es de metabolismo hepático. Alteración, intolerancia a la alimentación, signos de deshidratación, aumento del esfuerzo respiratorio. Algo muy importante que se me había olvidado mencionarle y son las curvas del crecimiento de la OMS, que también debemos de estar muy pendientes en estos niños
para poder identificar de que el tratamiento que estamos dando es adecuado. Estamos manteniendo unos niveles de glucosa en niveles buenos y el desarrollo o el crecimiento va a estar, pues, no va a estar tan alterado. Eso es súper importante, la etiqueta nutricional, porque muchas de las familias que tenemos no tienen mucho conocimiento de esto y es uno de los fallos en la alimentación que pues, tenemos. Pilar fundamental en general como tratamiento tenemos el almidón de maíz y la alimentación. Con algún desbalance de alguno de los dos va a tener una progresión y complicaciones. Y según la FDA, la nutricional debe cumplir de 6 porciones. Primero, el tamaño de la porción. Segundo, calorías. Tercero, las grasas, azúcares añadidos, que ya hemos recordado que tienen que ser menos de 5 gramos. Los nutrientes. Y como sexto, que no lo puse acá porque esta etiqueta no lo tiene, son los ingredientes. Importante en los ingredientes y es que el primer ingrediente es el que más cantidad tiene y así sucesivamente, de mayor a menor. Entonces, vamos a leer o les vamos a explicar un poco a las familias cómo leer una etiqueta nutricional. Supongamos que en esta etiqueta acá nos están diciendo que tiene una porción, que cada porción, un cuarto de taza, 50 gramos. Sí, ok, una porción es 50 gramos, una porción equivale a un cuarto de taza. Característicamente es 10 porciones por empaque. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner como un ejemplo de como unas galletas inicialmente. Supongamos que una galleta, la etiqueta dice que una galleta tiene 20 gramos, son 20 gramos, ¿cierto? Y que esa galleta tiene de carbohidratos 10, por así decirlo. Si usted se come todo el paquete que trae 6 galletas, realmente lo que se está comiendo es 40 gramos de carbohidratos, 60 gramos de carbohidratos. A lo que quiero llegar es con lo siguiente, y es que esta porción, que es una sola, la cantidad de porciones que vayamos a consumir lo tenemos que multiplicar. Si de esta etiqueta vamos a consumir 2 porciones, entonces multiplicamos proteína por 2 son 6, azúcares por 2, por 3 son 6, carbohidratos totales no son 41, sino que son 81, bueno, 80, son 80 y les voy a decir por qué. Y es que en los carbohidratos totales se le debe restar la fibra dietética. O sea que realmente de carbohidratos totales solamente tenemos 40 gramos como tal, y 1 gramo que es de la fibra. Ahora bien, tenemos acá un ejemplo. Tamaño de porción, un cuarto de taza, 50 gramos. Carbohidratos totales, 41. Acá no le he puesto el 40. Fibra dietaria, 1 gramo. Y al paciente le queremos dar lo mínimo, 10 gramos de carbohidrato en una comida, en almuerzo, pues que se lo va a comer. Muchos dirán, bueno, cojo el arroz y lo peso en la báscula que me dé 10 gramos. Pero eso está totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque si hacemos la regla de 3, vemos que es 50 gramos de una porción, ¿cierto? Son 40 gramos de carbohidratos, como lo habíamos mencionado acá. 10 gramos de carbohidratos equivalen, perdón, 10 gramos de acá es de arroz equivalen a 8 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No le vamos a estar dando la cantidad necesaria al niño, que serían 10 gramos, y en cambio le estaríamos dando 8. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿O qué debemos de mirar? La etiqueta nutricional. Para ello, tenemos que, si 50 gramos es una porción y eso equivale a 40 gramos de carbohidratos, hacemos pues su conversión total, la regla de 3, y en total le tendríamos que dar al niño 18.7 gramos. Pues de pronto para nosotros digamos que esto es una bobada,
pues porque sabemos hacer la regla de tres, o yo creo que nosotros sabemos, no sé si me habré equivocado, pero muchas de las familias no les da mucha dificultad y por lo tanto lo que hacen es que pesan el alimento neto y no se fijan en la etiqueta nutricional que varía obviamente pues en cada uno de los tipos de alimentos. Entonces, esto sería como lo más adecuado. Ahora, ¿cómo es el manejo en emergencias? Bueno, inicialmente el manejo de la hipoglucemia. Las metas están en tener una glucosa mayor de 75 miligramos por decilitro, alrededor hasta 100. Si tenemos una glucosa entre 55 a 77 miligramos por decilitro, damos un snack de 5 a 10 gramos, sea una galleta o alguna proteína, algún jamón. Y el millón no le damos la dosis completa que le corresponde. Por ejemplo, si yo tengo un niño que cada 3 horas se tiene que tomar 30 gramos de almidón, pero a las 2 horas le dio una hipoglucemia, no le vamos a poner los 30 gramos, sino que le damos 10 gramos, los 10 gramos restantes. Ya cuando le toque la próxima dosis de almidón, ahí sí le continuamos con su dosis normal. Cuando la glucosa es de menor de 50 gramos por decilitro, miligramos por decilitro, y es un paciente consciente y que tiene síntomas, le damos un rescate rápido. Pastillas de glucosa o en gel, se pone pues en los labios o se pone pues debajo de la lengua, estamos alrededor de 10 gramos. Se le da la maicena y se le hace control cada 5 a 10 minutos. Ya si no aumenta la glicemia, pues consultamos a urgencias. Si es un paciente inconsciente o glucosa indetectable, pues obviamente hay que llamar a la ambulancia, llevarlo al centro médico y darle, mientras lo llevamos, el rescate. Ponemos el mismo gel de glucosa y le estamos midiendo la glicemia cada 5 a 10 minutos para asegurar que se está elevando o no la glucosa. Y se repite hasta que llegue la ambulancia o hasta que llegue al centro médico. El manejo intrahospitalario, súper importante, no lactato, Boehringer, no glucagón, no insulina. Todo esto va a aumentar la acidosis metabólica. Eh, el manejo se hace con dextrosa al 10%, la velocidad es individualizada, algunos mencionan 1.25 según sus requerimientos. Y algo súper importante, y es que no puede haber una desconexión abrupta, porque cuando los desconectamos, obviamente ya tenemos unos niveles de insulina que son elevados y por medio de la desconexión es posible que haga una hipoglucemia de rebote. Acá les quería mostrar con esta imagen algo importante y es estar muy pendientes de la vena del paciente, que no esté infiltrando, que no esté extravasado, que no esté tapada, y girarlo constantemente. Y algo muy, pues que también ya lo había mencionado, que el manejo no es individualizado, no hay una fórmula exacta, porque obviamente no todos los pacientes responden igual, y en las veces en que se ha dado como una fórmula o algo, no se sabe la mejor manera. Como ya lo mencionado también, la destroza 1.25 veces la tasa normal del individuo. ¿Cómo suspender la infusión de destroza? Bueno, entonces, damos una alimentación 30 minutos antes de apagar la intravenosa. Medimos los niveles de glucosa. A los 30 minutos reducimos la infusión a la mitad y algunos dicen que podemos medir hasta la glucosa entre 30 minutos a 1 hora después de que se reduce la infusión. Luego se mira 30 alrededor de 1 hora, mismo trae la glucemia y reducimos la mitad. Y así sucesivamente hasta que se haya realizando el desmonte. Ese es alguno de los manejos de condiciones médicas. Si es fiebre, ya hemos visto el ibuprofeno,
importante con el ibuprofeno es que el paciente debe estar bien hidratado, subir un 10% del almidón debido a que la fiebre aumenta nuestro gasto energético, vómito, ondansetron, no evitamos la metoclopramida por las alteraciones que tiene, piramidales, y se tiene que suministrar antes del vómito, porque ya después de este no va a tener pues como el mismo efecto y no lo va a prevenir. En cuanto al manejo de la diarrea, la alimentación se parte a la mitad, sea con menos frecuencia, perdón, con más frecuencia en menos cantidad. En la hiperuricemia, lopurinol, la nefrolitiasis con citrato de potasio, microalbuminuria en los IECAS, en la enfermedad inflamatoria intestinal, acá tenemos la sulfasalacina, pero a muchos utilizan el amesalacina, que también es servido como. Y la hipovitaminosis, que es pues, la vitamina C, D y E, en especialmente esta, como antioxidantes, que ayuda mucho en los pacientes con glucogenosis tipo 1B, porque mejora la función de los neutrófilos y mejora la respuesta a las infecciones. En metas de laboratorio, lactato menor de 2, triglicéridos menor de 200, transaminasa menor de 100, CK menor de 1000 o muy cerca de lo normal y cetonas menor de 0.2. ¿Cuáles son los antibióticos permitidos? Tenemos la amoxicilina, la ciprofloxacina, acitromicina, vancomicina, clinda y aciclovir. Y podemos ver que con estas podemos como cubrir algunas de las consultas más frecuentes de los niños, como la diarrea, donde se le puede dar acitromicina, una faringoamigdalitis, en el caso que se puede dar una amoxicilina, y así pues, son muy importantes. Contraindicadas moxicilina, clavulanato y la eritromicina. Súper importante, la manilla de identificación debe tener el nombre, debe tener la enfermedad y el tipo si es posible, el manejo, destroza al 10%, no lactato, Boehringer, no glucagón, no insulina, que también va como en la advertencia, el teléfono, los datos de contacto como tal. Y ya para finalizar, pues los invitamos a que consulten la guía que realizamos de glucogenosis, donde pues hay algunas pautas y o cositas importantes también. Muchas gracias y ya termina. Qué pena si me extendí mucho. Muchas gracias, Edward, Eduard, por la presentación y si tienen preguntas y darle la palabra a la profe Marcela. bueno, buenas noches para todos. Edward, quería agradecerte por tu tiempo y por la información que nos has brindado. Me gustaría mucho que le comentaras a todos los que están presentes cómo ha sido tus conexiones con el doctor Damián y que les cuentes a ellos más o menos cómo fue esa conexión y cómo el doctor Damián te ha guiado en este camino y cómo te ha ayudado. También me gustaría saber todo el manejo que nos acabas de dar, que me parece fundamental porque hay que ser sinceros, de glucogenosis muy pocos médicos saben e inclusive endocrinólogos no van a tener la más mínima idea de cómo manejar a un paciente con glucogenosis. También me gustaría saber si todas esas indicaciones que hoy nos has compartido también han sido indicaciones que te ha dado el doctor Damián. ¿Listo, Edward? Sí, profe. Bueno, entonces las conexiones con el doctor Damián Cohen iniciaron creo que alrededor del año 2014 con la primera clase que vimos en bioquímica con la profe Gloria, que nos tocó la glucogenosis tipo 3. De ahí encontramos pues a una de las familias que ha venido trabajando mucho de acá de Medellín y por medio de eso nos realizó el contacto con el doctor Damián, que es de Argentina, eres director de Glucolatino. Ya a partir de ahí, pues que tuvimos la oportunidad
de que las familias lo trajeran acá a Medellín, donde realizamos la primera jornada de glucogenosis en la universidad. Eh, un vínculo pues muy importante porque pudimos mostrarle lo que estábamos realizando. El doctor nos recomendó algunas bibliografías en donde realizamos la guía y a partir de ahí hemos estado pues como eh, trabajando en la parte de glucogenosis. Actualmente pues ya como fundación tenemos vínculos con otros médicos de diferentes al doctor, como el doctor Damián Güense, la doctora Katy y otras doctoras que también son como expertas en este tema y se ha ido como ampliando un poco más la información. Y pues en cuanto a la información, muchas de estas, más que todo en la información del manejo en urgencias, algunas de estas indicaciones como la alimentación, pues realmente no hay mucha bibliografía que se haya escrito. Es más bien como de los congresos o de la información que ellos nos han pasado, nos han permitido acceder. De hecho, toda la información que les traje, pues no toda, pero sí alguna parte, les traje el día de hoy han sido de algunos de los congresos en los que hemos asistido en Valle de Lili o en la universidad, o los que se han realizado pues en otras ciudades. Actualmente hay una página europea, hay un grupo europeo en el cual ellos tienen un protocolo del manejo de pacientes con glucogenosis, pero es muy individualizado. O sea, ya uno introduce los datos y él mismo le pasa a uno información de lo que se debe ir realizando. ¿Qué más? Pues no sé, ¿qué otra pregunta de pronto? Eduardo, ¿me escuchas? Sí, profe. Hola. Sí, Hola. ok. Sí. Eduardo, hay algo que siempre me llamó mucho la atención del doctor Damián y es el hecho de que él padece un tipo de glucogenosis, o estoy equivocada. Sí, el doctor Paz tiene un tipo de glucogenosis, no me acuerdo cuál, y muchos de los médicos que son expertos hoy en día, como como una de las nutricionistas, tienen familiares con glucogenosis, entonces casi que muchos de los médicos expertos están en una estrecha relación, o tienen la enfermedad o tienen algún familiar que tiene la enfermedad. No te escuché, Eduardo, que se me fue la conexión. ¿Qué dijiste al final, por favor? Bueno, que hay muchos familiares, bueno, perdón, muchos médicos especialistas que tienen la enfermedad o tienen algún familiar que la tienen actualmente y que eso ha sido como la forma en cómo ellos buscan ayudar a todas las familias como tal. Ok, Eduardo, yo lo último que me acuerdo es que ustedes estaban haciendo un seguimiento de una pacientica, ¿cierto? ¿Nos Sí, podrías contar cómo terminó eso? Siguió lo del seguimiento de esta paciente? Contar más o menos la historia de la niña y contar cómo el doctor Damián les ayudó también, como intentando controlar la patología en esta paciente, por favor. pues sí, ella es una niña acá de la ciudad de Medellín y se llama Daniela. Ella actualmente, nosotros cuando le realizamos el seguimiento, era el seguimiento en laboratorio. Hicimos una búsqueda muy activa de la historia clínica con el consentimiento pues informado de la mamá y realizamos una serie de monitoreo, ¿cierto? Desde el diagnóstico hasta lo que llevamos nosotros de tomas en el laboratorio. Comparábamos cómo era ese progreso, si iba mejorando, si empeoraba y pudimos notar que
la adecuada alimentación o el seguimiento influye efectivamente en los cambios bioquímicos, porque en algunas ocasiones veíamos que tenían triglicéridos bajos, iban mejorando, pero llegaba a un punto, más que todo en la época de diciembre, donde cuando le hacíamos la otra toma de la muestra, estaban ya muy elevados. Con el doctor Damián, pues, estuvimos con ella en el congreso en Cali, en Valle del Lili, donde se le dieron pues como las recomendaciones y el tratamiento adecuado. Sin embargo, ella no ha estado muy activa con estos seguimientos de la fundación, entonces ha estado un poquito más alejado y eso es lo que ha pasado con algunos pacientes, no solamente de glucogenosis, sino con otros tipos de enfermedades raras en donde pues se desligan un poco de estos medios de ayuda y pues que puede contribuir negativamente con el seguimiento. Actualmente tengo entendido que la niña está en este momento en seguimiento con el Hospital Pablo Tobón, y hemos estado pues como contactándonos de nuevo con ella para mirar cómo han sido pues como su evolución. No sé si de pronto hay otra pregunta. Gracias, Eduard. El profe, bueno, Ana Claudia, primero estaba Qué pena, no lo la profe Ana escucho. Claudia, que tiene levantada la mano la profe Ana Claudia, luego la profe Diana Marjorie, luego ya. Sí, bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Muy buenas bien, noches. Hola, Eduard, ¿cómo has estado? ¿Bien? muy bien, profe, gracias. Ah, bueno, eso me alegra. Eduard, no, mira, yo lo que quiero decir aquí, y aprovechando que están todos los muchachos, es la admiración y el orgullo que me genera escucharte después de tanto rato. Hacía mucho rato que me había desconectado del seguimiento de lo que tú has hecho. Me parece ayer, cuando estuvo el doctor Damián en la universidad, cuando se hizo ese congreso, y que fue un esfuerzo grandísimo desde el punto de vista logístico, sufrieron, lloraron, ¿tú te acuerdas de todo Sí, lo que pasó alrededor? Y ver cómo 6 años, 7 años después estás acá, te escuché la conferencia y yo te digo que me sentía en una conferencia por un experto. Obvio, todavía hay cosas por mejorar, todos vamos a tener cosas por mejorar, los expertos en los congresos internacionales también se equivocan, eso no hay que desligarlo porque es nuestra condición humana, siempre tenemos la posibilidad de, como dicen, en condiciones de calidad, oportunidad de mejora, ¿cierto? Pero quiero expresarte toda esa felicidad que me causa escucharte, saber que has sido una persona tan persistente con esto, porque es que, chicos, ustedes acabaron de escuchar las respuestas de Eduard a las preguntas de la profe Marcela, y esto salió simplemente de una clase. O sea, cómo Eduard, cómo sus compañeros, pero sobre todo él, se enganchan con un tema, se empeliculan literalmente, como dice uno, con un tema y miren dónde va, ¿cierto? Entonces, Eduard, no, yo creo que esto es reconocer la perseverancia, las ganas y mostrarle a los muchachos que las cosas no necesitan de grandes artefactos o grandes recursos o grandes cosas. Con que uno tenga la disposición y las ganas de desarrollar un sueño, uno es capaz. Eduardo, te felicito. Muchas gracias, profe. Ya no más, pueden escuchar otra voz más bonita que la mía. Profe Diana tiene la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches para todos. Yo me uno a las palabras de la profe Ana Claudia. Recuerdo perfectamente cuando esto inició y lo que ella habla pues de esa primera vez que tuvimos al doctor Damián, cuando todavía estábamos en Buenos Aires, de hecho. Eduardo, pues te felicito por la exposición. Creo que ese abordaje que hiciste desde el manejo, sobre todo desde el manejo nutricional, estuvo bastante interesante. Es muy difícil encontrar
este manejo nutricional en la literatura. Creo que ha sido pues tan extenuante la revisión que has hecho que has llegado pues hasta ese punto. Lo que voy a decir no es una crítica, espero que no lo tomes así, es una sugerencia o una invitación, y de hecho es una invitación para todos los chicos que están en este grupo y que van a seguir sus exposiciones futuras. Y es que me hubiera gustado mucho ver la parte bioquímica. Yo sé que ese no fue como el énfasis de tu exposición, que probablemente eso amerite otra charla porque el tiempo no nos da para tanto, pero pues creo que este tipo de temas o las enfermedades huérfanas son como el vínculo perfecto entre lo básico y lo clínico. O sea, este tipo de reuniones, este tipo de exposiciones son las que nos van a permitir, o yo tengo mucha esperanza de que nos devolvamos a las básicas, ¿cierto? Yo sé que ya ustedes están en semestres avanzados, que obviamente le cogen ese el amor a la clínica, pero qué bacano que en estas reuniones o en estos espacios pudiéramos devolvernos a lo básico o poder hacer esa correlación básico-clínica. Creo que sería un ejercicio bastante interesante. Entonces yo sí sentí que me faltó eso en la exposición, insisto, probablemente porque eso amerite otra charla, no nos dé el espacio para tanto, pero sería muy interesante, ¿cierto? Volver a recapitular toda esa parte bioquímica de, bueno, insulina, glucagón, cómo se descompone el glucógeno, cómo se forma y la correlación clínica. Entonces es una invitación para Edward, no sé si lo podamos hacer en otra charla, no sé cómo es el cronograma, pero para todos los chicos que van a exponer de aquí en adelante esas enfermedades huérfanas, qué bacano que en detalle volvamos a lo básico. Si es una deficiencia metabólica, volver a explicar cómo es el metabolismo, volver a explicar cómo es la ruta metabólica. Si es una enfermedad muy desde lo molecular, volver a explicar la genética, que es autosómico dominante, entonces cuál es la probabilidad, que, bueno, no sé, volver a las básicas es como mi llamado o mi invitación, que sería un ejercicio muy interesante. Entonces, no, felicitaciones, Edward, y ojalá en otro espacio podamos hacer ese ejercicio. Ya, Sí. eso era. Profe, muchas gracias. Y sí, profe, tiene mucha razón. La parte bioquímica, que nos faltó pues acá en la presentación, y sí se puede hacer como yo tenía pensado hacer como una charlas de algunas de las dos tipos de glucogenosis que son más frecuentes, que, que ahí sí tengo toda la parte bioquímica, por lo que al ser tantos tipos de glucogenosis toman vías alternas muy diferentes, pero sí, son muy importantes. En la próxima charla, que no sé si de pronto hay cronograma disponible, a pensar realizar de la enfermedad de Bonnier y de glucogenosis tipo 3 inicialmente. Listo, sí. No, pues ya internamente yo cuadro con Edward y cuadramos una charla para que nos profundice sobre ese tema. Le doy la palabra al profe José. Hola, ¿sí me oyen? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Sí, profe. Que tengo aquí un artefacto, tengo el televisor con la imagen y los auriculares acá en un cosí amplio inalámbrico, entonces no sé si funciona así. Pero bueno, qué bien. Entonces, la idea, Eduardo, primero felicitarte pues por el esfuerzo que haces. De todas maneras, esto, hacerlo voluntariamente es como trabajar sin que a uno le paguen. Entonces, te felicito por haber hecho el esfuerzo. Evidentemente, habrá cosas que mejorar, que pues, las podemos tocar ya aparte. Pero entonces quisiera puntualizar, chicos, aquí teníamos una pelea con la profe Mario porque me ganó, me quitó la palabra. Ella es así. Yo también quería decir lo mismo, Edward. Primero, que nos queda debiendo una correlación allí, y yo de pronto, un poco más de lo que decía la profe Mario, es que el lograr hacer como un análisis de la ruta metabólica, de la parte bioquímica, tampoco te vamos a preguntar cuántos kilodaltons pesa el glucógeno, pero sí que en la misma estructura de la explicación bioquímica de cómo es el proceso
metabólico que se lleva a cabo, cómo esa falla en ese momento va desencadenando en un síntoma que va a predominar en un tipo de glucogenosis, y eso te va a ayudar bastante a que logremos, digamos, conectarnos todos con en dónde está el problema y cómo lo voy a notar. Eso como primera instancia. Segundo, me gustaría haber visto en ese sentido, y pues ya no te voy a hacer la pregunta porque pudiera extenderse más la charla. Sería bueno ver la manifestación en la semiología de cada uno de estos trastornos de una forma más clara, ¿cierto? Obviamente con esa misma correlación que mencionaba la profe Maggio, ya a este nivel diciendo, bueno, este es el problema, esto es lo que predomina y vamos a encontrar esto y esto y esto, porque realmente, chicos, creo que muchos de estos trastornos van a desencadenar en cambios morfológicos tan notables, ¿cierto? Que la semiología lo que nos hace es sospechar del trastorno, pues en general, y además de uno en específico. Entonces no se nos puede olvidar esa parte de la semiología. Tercero, con respecto a tu presentación de la parte nutricional, yo pues, mi esposa es nutricionista, acá estaba escuchando. Entonces yo le dije, pero interven, no, haz tus preguntitas, pero ella es muy miedosa. Entonces me gusta mucho el tema de la nutrición, creo que es muy importante, y creo que tú mezclaste un poco de ambas cosas, por lo cual te felicito. Mezclaste un poco de la nutrición vista como la prevención del empeoramiento de la enfermedad o del desencadenamiento de las crisis, lo cual, chicos, creo que es tremendamente valioso. Lo que pasa es que estamos en un tema en el que Edward nos dice, esta persona no le da su cuerpo para metabolizarse esta sustancia, entonces hay que quitarla y buscar opciones de metabolismo más lento, en fin, etcétera, esta otra, a veces cosas sintéticas que nos va a tocar en algunas enfermedades, pero abordaste un tema a los que los médicos le tenemos temor, que es la parte nutricional. Nosotros nos acostumbramos a decir, señora, no coma sal, ya. No haga no sé qué, pero realmente no nos mojamos en el tema, no decimos realmente estas son las opciones, esto se escoge por esto, y creo que eso fue bastante importante de tu charla, porque realmente yo quisiera saber en qué semestre ven ustedes una materia que sea orientada a nutrición realmente, ninguna. O sea, hay mucho que confundimos una cosa con otra, entonces me parece muy bueno de tu parte y lo mezclaste con una parte de tratamiento que pues uno no se imagina que la nutrición puede ser un tratamiento. Entonces, me parece excelente esa parte. Hay que mejorar algunas partes de la interpretación de la información nutricional, de la ficha como tal de los alimentos, que igual ese no es nuestro fuerte, pero lo podemos mejorar bastante. Entonces, yo diría que la fortaleza de la charla de Edward está ahí. Entonces, los invito a todos, muchachos, que cuando toquemos cualquier trastorno, estamos en el grupo de enfermedades huérfanas, pero muchachos, hasta para la gripa, hay que saber qué recomendar a los pacientes, no solo tome jengibre con miel, no. Hay un montón de cosas que nosotros como médicos olvidamos de la parte nutricional. Y si alguien les llega con todos, ustedes le mandan un antitusivo, cosa que tampoco es correcta, pero le mandan un antitusivo a alguien endulzado con azúcar, por ejemplo. Entonces, obviamente es raro, pero los diabéticos hacen crisis. Entonces, no se nos olvide, muchachos, que la parte nutricional es tremendamente importante, no solo en el manejo de los trastornos innatos del metabolismo, sino en muchas otras condiciones, ¿ok? Y que cuando uno pregunta, bueno, listo, este paciente me llegó, ¿qué hago? Medicamentos, no tengo, terapia, otro tipo de terapia, no tengo. A veces el manejo va ligado de la nutrición y tú lo abordaste bien. Y por último, Eduard, esto sí es una pregunta, porque es la típica pregunta, yo voy a hacer las veces de la profe Julieta, porque también creo que la tecnología es muy importante en ese sentido. Eduard, ¿qué hay en tratamientos que sean distintos a la medicina alopática normal, terapia genética, enzimática? ¿Qué otras cosas tenemos para manejar esto ahora? ¿Qué información promisoria hay o definitivamente no hay nada? Cuéntanos un poco de eso, por favor, y gracias, Eduard. Freno, con mucho gusto. Sí, de hecho, no lo mencioné muy bien porque es un tema que es complejo actualmente y no se tiene como algo muy claro, pero sí hay un manejo de terapia génica en los pacientes con glucogenosis, en especial los pacientes con glucogenosis tipo 1A, ¿cierto? Pero
Nosotros pensábamos anteriormente, yo en un congreso que estuve hace nadita de terapia génica, y comparándolos con los pasados, mencionábamos de que la terapia génica era la cura, ¿cierto?, de una enfermedad, pero nos hicieron caer en cuenta y es que aunque la terapia génica nos permita mantener la funcionalidad de una enzima deficiente, esta no va a ser la cura para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque es que esta enzima no solamente es a nivel hepático, sino que también puede afectar otros órganos, por ejemplo, el riñón, el glucógenosis tipo 1, o puede ir a otros lados que tal vez esa terapia no llegue directamente o no tenga como un fin específico. Hay algo que también mencionaban ellos y es que en esta terapia génica tenía que ser en una persona que tuviera unos parámetros bioquímicos y un seguimiento muy específico, muy controlado. No se recomienda en niños menores de edad no es muy recomendado porque lo que se utiliza es un adenovirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco se podría poner en los pacientes que hayan tenido alguna enfermedad relacionada con este. ¿Por qué? Porque ya tenemos anticuerpos y en el momento en que le pongan la terapia génica, esos anticuerpos van a actuar contra ese adenovirus y por lo tanto no va a ser muy eficiente. Y esto nos puso a pensar mucho porque entonces nos dijimos, bueno, acá en Colombia, bueno, no es un país donde las infecciones virales son muy predominantes, algunas de ellas muy frecuentes por los adenovirus. Muchos pacientes no están controlados adecuadamente, el control metabólico es más bien regular, las condiciones médicas o institucionales en ocasiones pueden que no ayuden mucho y todo eso lo pone a uno como a analizar de qué tan segura o qué tan eficaz podría ser la terapia génica en nuestros pacientes de acá en este país. Yo realmente esas preguntas apenas las voy a pasar porque en la charla que ellos realizaron sobre terapia génica eran preguntas previas y no teníamos en cuenta este tipo de conocimientos. Entonces es un tema que es realmente complejo en cuanto a la terapia génica, en especial glucogenosis tipo 1. Por ahí hay un artículo que mencionan como la glucogenosis tipo 3, pero no ha sido en este momento el pilar fundamental, está en trabajar en los pacientes con glucogenosis tipo 1A. De hecho, en el paciente en el que se realizó la prueba, fue muy eficaz y fue muy efectiva porque pudo prolongar sus periodos de ayuno, disminuyó la dosis de almidón y pudo comer cosas que anteriormente no podía, mejorando o mostrando una mejoría notablemente muy eficiente. Pero no sé si pronto con eso un poquito más en cuanto a la terapia génica. Sí, Eduardo, muchas gracias por igual nos ambientas un poquito y nos das incluso ideas de por qué tampoco es fácil. Nosotros ahorita creemos que todo es como la oveja Dolly, ¿no? Clonar, sacar genes, modificar y es posible, pero evidentemente nos muestra que no es tan sencillo y tiene sus riesgos. Muchas gracias, Eduardo. Con mucho gusto, profe. Listo, le doy la palabra a la profe Ana Claudia y luego a la profe Marce. Gracias, Vivian. Eduardo, tengo una inquietud. No sé si de pronto yo llegué un poco tarde a la conferencia, entonces no pude saber si habías dado la información al principio. Si es así, te ruego me disculpes, pero quisiera que me profundizaras sobre la glucogenosis que tiene un acompañamiento de un déficit inmunitario. ¿Sabes explicar cuál es la relación de esa situación donde a través de esta deficiencia de esta enzima se esté afectando el sistema inmunitario? Y te entendí que es específicamente la línea neutrófila o que otras células de la inmunidad están afectadas y por qué. Sí, profe, yo tengo una charla de glucogenosis específicamente, creo que dura casi 2 horas o 1 hora y media,
pero le puedo mostrar rápidamente, le puedo compartir ese componente para poderle explicar o poderle mostrar muy bien, responder adecuadamente la pregunta, profe. No sé si de pronto con el tiempo, si se Pero podrá. resumidamente, me encantaría esa información después, claro, pero de manera resumida, ¿tú cómo lo podrías explicar? Listo, profe, lo que pasa es que en estos pacientes tenemos que tener en cuenta que la enzima deficiente es la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa puede ser de dos tipos. Una que se presenta a nivel hepático, ¿cierto? Tanto, bueno, en todos los tejidos como tal, y hay otra que es netamente a nivel de los neutrófilos del sistema inmunitario. ¿Qué va a pasar? Como la enzima deficiente que está en alrededor del 90%, va a ser la que se encuentra a nivel hepático, esos neutrófilos van a quedar desprovistos de todo ese metabolismo de glucosa como tal. También se ha visto una alteración en cuanto a la función de otras líneas celulares, mucho menos frecuentes, como los monocitos. Sin embargo, la difusión principal siempre va a ser de neutrófilos y es debido a esa misma deficiencia enzimática que se encuentra más expresada. Ok. También hay, Gracias. también hay algo muy frecuente y es que se ha relacionado también con el síndrome metabólico como tal, y que todo esto lo que nos va a conllevar es como una oxidación lipídica a nivel de los neutrófilos, a una sobresaturación que puede empeorar un poco más como la disfunción de estas líneas celulares. Ven acá, si no encuentro el micrófono. Gracias, Eduard. Creo que es un tema bastante interesante y de larga tela por cortar, porque creo que hay una mezcla de un montón de vías metabólicas y que eso también hace alusión a lo que hablaban ahorita José y Marjorie, y es el hecho de cómo devolvernos a la parte básica, a la parte fisiológica, molecular, para entender de manera mucho más completa todo ese síndrome clínico que se nos presenta en este tipo de enfermedades. Interesante, gracias, gracias José. Mucho gusto, profe. Listo. Para terminar, porque ya van a ser las 8:30, para que vayas viendo a dar una charla de 30 minutos, termina siendo una de 1 hora y media, o sea que está bien interesante. Quiero como recordarles a todos que ya estos encuentros que se han iniciado solamente como para el semillero, se están haciendo de manera abierta a toda la comunidad universitaria, no solamente a nivel de nuestra facultad aquí en Medellín, sino que también a través de redes como Jamber ya se está compartiendo para que otras facultades de medicina de nuestra universidad también se animen y se unan a estas charlas. Como se está haciendo esta invitación de manera tan amplia, vamos a tener estudiantes que pueden estar desde primer semestre hasta estudiantes que pueden estar en internado. Edward pues ya está en 10º semestre, ya está muy, muy adelante, ¿cierto? Entonces, por eso, como el énfasis que ha hecho la profe Mario, el profe José y la profe Ana Claudia, de que retomemos esa parte básica también, con el fin de que los estudiantes que sean más chiquitos, hasta los que sean más grandes, pues tengan la oportunidad de aprender o de recordar toda esa parte básica y volverla a integrar y relacionar con esa parte clínica. En conclusión, Edward, nos quedas debiendo otra charlita, ya con Vivian Cuadras. Quiero de nuevo decirte que muchas gracias. Admiro mucho tu perseverancia durante todos estos años, tu gran motivación. Hemos visto tu progreso desde un principio y de verdad que ha sido muy grande. Entonces, si no hay más preguntitas como para dar por terminada la charla de hoy, para irnos a descansar. Muchas gracias, profe. A ti, Edward. Listo, entonces muchísimas gracias por la asistencia.
Que descansen. A todos ustedes por la resistencia hasta esta hora. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas luego. gracias. Chao, muchachos.